Hola, estaba en mute. Ahora sí, bueno, genial. Bueno, bienvenidos Hola a a todos los todos. que están eh, en este hermoso webinar que estamos haciendo, con Mari, que está del otro lado del charco para nosotros. Ahora ella se va a presentar. Bueno, de mi parte, Ale Mazzoni, profe del curso que vamos a dar con Rodri, de insectos comestibles, que empieza este mes. Estamos muy, muy contentos. Y bueno, la idea de hoy un poco es que conozcan de qué vamos a hablar en este curso de insectos comestibles, que Mari nos acerque un poco su perspectiva como profesional en el mundo de los insectos. Rodri también, si querés sumar tu presentación, para que la gente te conozca. Bueno, yo soy licenciada en alimentos y bueno, voy a estar un poco también más que nada dando mi enfoque como profesional en este curso, sobre todo lo que es nutrición y aspectos legales, pero bueno, hoy no vinimos a hablar de nosotros, así que en breve le damos su lugar a Mari. Rodri. Buenísimo, vale, gracias. Eh, de nuevo, gracias a todos los que están participando, también a Mari por tomarse su tiempo para ayudarnos a promocionar el curso y a que nos cuente un poco desde su experiencia en este rubro tan interesante que son los insectos. De mi parte voy a ser muy breve. Yo hace varios años, ya 7 años, estoy dentro de lo que es el sector de insectos comestibles, investigando, desarrollando productos y promoviendo la tendencia acá en Argentina. Y con Maricruz nos conocemos hace más de un año, todo desde la virtualidad. Venimos intercambiando palabras, trabajos y demás. Y bueno, fue así que quise invitarla a que nos ayudara a promocionar el curso. Maricruz es ingeniera en alimentos. Ella hizo un MBA en negocios enfocado dentro de los insectos comestibles, un estudio bastante interesante dentro de lo que es América Latina, que bueno, es un área bastante nueva dentro de lo que es investigación académica, así que es un trabajo muy interesante y hoy queremos que nos pueda compartir un poco lo que fue la investigación, su experiencia dentro del mercado, lo que ella cree que va a ser el desarrollo en los próximos años en el continente latinoamericano. Y bueno, sin decir mucho más, ahora le doy la palabra a Mari, si querés seguir presentándote un poco más. Muchas gracias, Rodri. Gracias a todos los participantes. Un placer estar aquí con ustedes y compartir un poquito de lo que hemos venido aprendiendo en estos últimos años sobre el sector de insectos comestibles. Bueno, yo soy ingeniera de alimentos, graduada de la Universidad de Costa Rica. Me vine a hacer una maestría en Alemania. Es un MBA enfocado en innovación. Y estando aquí, pues empecé a investigar un poco más sobre el tema de los insectos y el mercado, ya que en Europa se está desarrollando muchísimo. Fue ahí donde pues encontré una pasión que no sabía que tenía. Y ahora pues la idea y junto con Rodri también hemos trabajado pues en llevar este tema a Latinoamérica y en compartir experiencias y pues información que hemos ido recopilando. Entonces, sin más, voy a iniciar. La idea pues es darles una pincelada, ¿verdad? De lo que pues ya en el curso van a ver con más detalle con estos excelentes profesores que tenemos el día de hoy. Así que iniciemos, voy a compartir mi pantalla. Gracias, Mari. Para los que estén escuchando, si quieren poner preguntas en el chat, vayan escribiéndolas y a medida que avanzamos con la charla podemos capaz hacerle alguna pregunta a Mari, si no, cuando ella termine su presentación, damos el espacio para las preguntas que surjan, ¿no? Así que vamos a darle comienzo. Gracias, Mari, por estar y vamos a escucharte con mucha atención y nada, para aprender cosas nuevas. Buenísimo. ¿Me confirman si se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Sí, se ve bien. Súper. Bueno, vamos a ver. Listo. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Los temas que quiero compartirles. Lo primero es, pues, cuál es la importancia de los insectos comestibles, por qué estamos el día de hoy, porque ustedes van a llevar este curso.
un poquito hablar del mercado mundial de los insectos comestibles y luego pues les voy a compartir algunas oportunidades y retos que he identificado en Latinoamérica, así como algunas recomendaciones para el futuro. Al final, pues como ya mencionamos, habrá una sesión de preguntas, pero igual forma las pueden ir escribiendo desde ya. Bien, no sé si han escuchado sobre el término de la entomofagia, es una palabra que a veces asusta un poquito, pero realmente lo que significa es una práctica de consumir insectos por parte de los humanos o los animales. Y a pesar de que es algo que hasta ahora como que se está hablando mucho, realmente es una práctica milenaria. Por ejemplo, los aztecas en México pues consumían insectos, también se ha reportado que en Egipto y en China desde hace pues miles de años es una práctica común. Se han reportado más de 2.100 especies de insectos comestibles en el mundo. Y puede que hayan más, ¿verdad? Pero la ciencia pues a veces no logra reportar todo lo que pasa en el mundo. Y también se reporta que más de 100 millones de personas consumen insectos en 123 países. Entonces vemos que es algo pues que ya ha sido practicado por bastante gente. Aquí les traigo unos ejemplos de países y de consumo de insectos. Pues no sé si han visitado México, pero es muy común que cuando uno va de turista lo lleven a un restaurante y este es uno de los platos que le presentan, ¿verdad? Usualmente pues lleno de chapulines que se puede comer pues con una tortilla, con limón, a veces también pues le ponen a uno un poquito de tequila a la par. Y también si uno camina, por ejemplo, en Oaxaca, que es una de las ciudades donde más se consumen insectos en México, se ven este tipo de mercados al aire libre con varias opciones de insectos para llevar. De igual forma, pues acá una foto en China, vemos pues pinchos de insectos disponibles para consumo. Y acá abajo, pues las famosas hormigas culones en Colombia, así como igualmente un mercado en Tailandia, donde pues ofrecen diferentes tipos de insectos. Entonces es una práctica así tradicional, pero ¿qué pasó en el 2013? En el 2013 la FAO, Organización Mundial de la Alimentación, saca este folleto, este libro, con mucha investigación sobre el tema del consumo de insectos, sobre la entomofagia, y dice que los insectos son una opción alternativa y sostenible que podemos usar como fuente de proteína. Es a partir de ahí donde, más que todo, países europeos le empiezan a prestar mucha atención a esta práctica de consumir insectos. Y si vemos, hubo un aumento significativo en el interés científico. Este gráfico, por ejemplo, recopila las diferentes publicaciones que existen desde el año 2000 hasta el 2019, y vemos que a partir de la publicación de FAO en el 2013, pues el incremento es bastante significativo, ¿verdad? En cuanto a investigación en el tema. ¿Y por qué es que se le da tanto énfasis? Porque es que la FAO saca este folleto. Bueno, porque la FAO, una de las principales preguntas que tiene es cómo vamos a alimentar a tanta gente, ¿verdad? En el futuro. Porque pues cada vez somos más y los recursos son limitados. Entonces los insectos presentan 3 beneficios fundamentales que ayudan a responder esta pregunta. La primera es que tienen un gran aporte nutricional. La segunda es que se pueden producir de forma sostenible. Y la tercera es que presentan un bajo riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. Entonces vamos a iniciar con tal vez lo que más uno escucha, ¿verdad? Es que los insectos tienen proteína. Tienen un contenido proteico importante que los hacen entonces interesantes como un alimento.
Se reportan contenidos desde 4 hasta 70% de proteína en base seca. Esto va a depender de la especie, ¿verdad?, de la que estamos hablando. En el caso de los grillos, que son uno de los más famosos, tiende a ser entre 60 y 70%. También hay un importante aporte de grasas. El perfil de ácidos grasos de los insectos se ha comparado, por ejemplo, en cuanto a ácidos grasos insaturados con el pollo y el pescado. Y además aportan gran contenido de vitaminas y minerales como hierro, zinc, vitamina B12. Y algo importante es que el hierro viene en la forma aminoquelada. Esto quiere decir que es más absorbible por el cuerpo cuando lo comparamos con fuentes de hierro vegetales. Entonces, si vemos también esta imagen de la derecha, aquí hay una comparación entre consumir 200 calorías de grillo, 200 calorías de carne de res o 200 calorías de salmón, y cuáles serían los nutrientes que estaríamos ingiriendo. Entonces, si vemos en la parte de la proteína, el grillo representaría 31 gramos, la carne de res 22 gramos y el salmón 20 gramos. En cuanto a la grasa, el grillo es el que tiene menos grasa, lo cual pues en ciertas dietas es bastante bueno. Y el porcentaje o el contenido de omega 3 del grillo es significativamente mayor que el de la carne de res. Y es pues un poco, se le acerca al del salmón. En cuanto a la fibra, el grillo es el que tiene mayor porcentaje de fibra. Entonces realmente, repito, es una fuente muy interesante de nutrientes, tanto para el ser humano como para los animales. La segunda, el segundo gran beneficio es la producción sostenible. ¿Qué pasa? Pues los insectos tienen una mayor eficiencia de conversión. ¿Qué significa esto? Que con la misma cantidad de agua o de alimento que podemos criar otros animales, los insectos lo convierten más rápidamente y, por ejemplo, si vemos esta imagen a la derecha arriba, si tenemos 10 kilos de alimento, podemos producir 9 kilos de insectos, o bueno, en este caso de grillos, comparado a solo 1 kilo de carne de res. Entonces estaríamos usando menos recursos para obtener mayores resultados o mayores cantidades de proteína. Además, necesitan menos espacio. Obviamente, pues si comparamos el tamaño de una vaca, de un cerdo, con el tamaño de un insecto, pues es notable la diferencia, ¿verdad? Entonces, esto permite que las formas de producir insectos sean verticales y así aprovechamos mayor el espacio, de forma mejor el espacio. La otra ventaja en cuanto a la producción es que se puede usar desechos orgánicos como alimento para los insectos. Entonces estaríamos hablando de una economía circular. También en esta imagen de abajo podemos ver la cantidad de agua, una comparación de la cantidad de agua que se necesita en el caso nuevamente de grillos. Si comparamos para producir 1 kilo de proteína de grillo necesitamos 2 litros de agua únicamente en comparación con los 22.000 litros que necesitaríamos para producir 1 kilo de carne de res. Y por último, el tema del riesgo de enfermedades zoonóticas, que bueno, con el COVID ya todos estamos más familiarizados con qué significa esto. Es una enfermedad que es transmitida de los animales a los humanos. Entonces, es muy común que, por ejemplo, en el caso de cerdos, de vacas, pues existen ciertos tipos de enfermedades que claramente están controladas, ¿verdad? Pero que existe un riesgo. En el caso de los insectos, al tener una genética tan distanciada de los humanos, se reporta que este riesgo es sumamente bajo. Entonces, tranquilamente podemos consumir estos insectos sin temer que vayamos a desarrollar alguna enfermedad de este tipo. Ahora, esto no quiere decir que los insectos no puedan transmitir bacterias patógenas
o en general microorganismos patógenos que pueden surgir, por ejemplo, de la producción. Sin embargo, este riesgo es controlable, así como lo es con cualquier otro tipo de animal que criamos. Muy bien, entrando un poquito al tema del mercado, aquí le pongo el subtítulo de la tradición a la innovación. Como ya vimos, pues es tradicional el consumo de insectos en ciertos países, pero ahora hay una tendencia para producir los insectos de forma más industrial. Las especies consumidas mayoritariamente, porque como ya vimos hay más de 2.100 especies, pero de estas que están siendo como las que están moviendo el mercado en este momento, podemos mencionar los grillos, que, bueno, la imagen A, ¿verdad?, representa un grillo, pero realmente la especie más importante es el Aqueta domesticus. Luego tenemos también el gusano de la harina, que su nombre científico sería Tenebrio molitor, y el gusano de búfalo y también el gusano de seda. Esto para alimentación humana. Para alimentación animal, la reina de los insectos en este caso es la mosca soldado, cuyo nombre es Hermetia illucens. También se utiliza el Tenebrio molitor y también se utilizan grillos para alimentación animal. Entonces es importante que veamos que, digamos, una misma especie de insecto puede ser utilizada tanto para alimentar animales como para alimentar humanos. Y en este momento, entonces, el mercado se está dividiendo. Podemos decir, entonces, que hay empresas como que se enfocan más en producir hacia el mercado de alimentación animal y otras que se están enfocando más hacia el consumo humano. En un estudio que hizo la promotora de comercio exterior de Costa Rica, se detectó el tamaño mundial de los insectos comestibles era en el 2020 de 894 millones de dólares y que se estima que para el 2027 va a crecer a 4.631 millones de dólares. Entonces, bueno, es una diferencia bastante importante. Se estima un crecimiento interanual en estos 7 años del 26% aproximadamente. Y si vemos el gráfico de la derecha, pues la región líder en el mundo es Asia. Esto no es sorpresa porque, como ya mencioné, pues, ¿verdad?, países asiáticos llevan la delantera porque ya tienen mucha tradición entomofágica. Países como China, Tailandia, Vietnam. Entonces, aprovechan este conocimiento que ya tenían para pues seguir produciendo a mayor escala. Europa es pues una región interesante donde no tienen tradición de consumir insectos, pero a raíz pues de este reporte de la FAO ha habido mucha inversión y Europa se posiciona entonces en segundo lugar como principal región en el mercado de los insectos comestibles. Seguido de Norteamérica, en este caso Estados Unidos y Canadá principalmente, y en cuarto lugar está Latinoamérica. Si hablamos por tipo de producto, en el caso de los insectos enteros, porque ya les voy a comentar algunos otros productos que se están moviendo en el mercado, vemos acá datos interesantes también por país. Entonces vemos cuáles son los países líderes en cuanto a producción y comercialización de insectos enteros. En este caso, Tailandia es el país número 1, con una participación del mercado del 20%. O sea, Tailandia produce 72 millones de dólares en insectos comestibles. Segundo lugar, vemos Estados Unidos con 55 millones de dólares. Y tercer lugar, China con 29 millones de dólares. Cuarto lugar, los Países Bajos. No es de sorprenderse porque realmente ha habido mucha investigación en los Países Bajos. La Universidad de Wageningen es una de las principales
universidades investigando sobre el tema de los insectos, sobre su producción y promocionando el consumo en el país. Latinoamérica, a pesar de que estamos en cuarto lugar a nivel internacional, existe ya un movimiento, digamos, existen varias empresas en el mercado, tanto local como internacional. Aquí les traigo algunos ejemplos, sin embargo, pueden ver el detalle en la página de Apical, que es la asociación que se formó de productores de insectos comestibles en Latinoamérica. Esta asociación se forma el año pasado, es muy reciente, pero pues ya crea un precedente de que existe un sector, ¿verdad?, de insectos comestibles en Latinoamérica. Pues hay varios países, por ejemplo México y Lucens México, que están produciendo mosca soldado. Tenemos CRIC en Costa Rica, están produciendo grillos. Gricha en México, que está produciendo más que todo galletas con insectos. Entonces hay una gran variedad de emprendimientos y como les digo, pues les dejo ahí el link para que ustedes puedan buscar con más detalle otras empresas. Estas son algunas de las que ya están enlistadas en Apical. ¿Cuáles son las tendencias en producto? Entonces, por un lado, tenemos productos para consumo humano, que tradicionalmente lo que se ha consumido, y como lo vimos en las fotos del principio, son insectos enteros y sin ningún tipo como de empaque ni nada. La nueva tendencia es sí que haya, digamos, insectos enteros, como en este caso, pero con un empaque, con un diseño que atraiga la atención de los consumidores y obviamente con también prácticas de aseguramiento de la calidad y de inocuidad de los productos. Nos movemos también hacia la producción de harina con proteína de insectos o la proteína como tal. Son dos productos distintos. La harina es pues una combinación usualmente de harina de trigo con proteína de insectos que podemos usar, por ejemplo, en casa para hacer preparaciones tipo panqueques, queques, muffins, lo que sea. Ya está lista para preparar. Y la proteína es pues la proteína en sí, digamos como más concentrada y que podemos, por ejemplo, agregar a batidos. Personas, por ejemplo, que hacen mucho deporte, usualmente pues requieren, ¿verdad?, un mayor contenido proteico en sus preparaciones y lo que hacen es agregarlo en forma de polvo. Luego tenemos también snacks con proteína o sí, con contenido de insectos, en este caso, por ejemplo, chips. Vemos aquí sustitutos cárnicos como una hamburguesa con insectos y también uno de los productos que más, que digamos los nuevos emprendedores se tienden a ir por este producto son las barras energéticas, porque claramente por el alto contenido de proteína que tienen los insectos, pues va muy de la mano con esta tendencia también de consumir barras energéticas. En cuanto al consumo animal, aquí pues vemos que existe la proteína de insectos, o sea, se vende como tal en polvo, para aquellas empresas que producen concentrados animales. Entonces esta es una materia prima, ¿verdad?, que estarían utilizando estas empresas, así como el aceite de insectos, que el aceite se obtiene al separar el polvo o el insecto deshidratado, se separa en el polvo proteico y el aceite. Entonces se puede vender, digamos, los ingredientes como materia prima para el concentrado, o la empresa que produce los insectos también puede pues, producir concentrados, ya sea para aves, para peces o otro tipo de animales, dependiendo de la legislación, que ahorita vamos a hablar de ese tema también.
Y un sector que se está moviendo muchísimo en este momento es el sector de pet food o alimento para mascotas. Entonces se están desarrollando productos a base de insectos para perros, para gatos, para reptiles. Y aquí les traje pues estos ejemplos. Igual pues con empaques llamativos para convencer a los consumidores de comprar los productos. Muy bien, entonces ese es el panorama general. Ahora ya centrándonos un poco más en Latinoamérica, vamos a ver cuáles son las principales oportunidades que al menos yo he detectado con un poco de la investigación que he hecho. Y para mí lo más importante es este tema, que Latinoamérica es una región donde tradicionalmente se han consumido insectos. No es algo nuevo para nosotros. A pesar de que en Argentina, de que en Costa Rica, en otros países tal vez no sea una práctica común, sí hemos siempre escuchado de que en México es una práctica común, de que en Colombia es una práctica común con el tema de las hormigas culonas, por ejemplo. Entonces es algo como que es más cercano, ¿verdad?, al público general. De hecho, la mayor cantidad de insectos comestibles que se han registrado están en Latinoamérica. O sea, el 39% de insectos comestibles que se han registrado en el mundo se han registrado en Latinoamérica. Son 679 especies. En esta región, 23 países consumen insectos y, bueno, como ya mencioné, los principales son México, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú. Entonces, ¿qué hacemos con esta? ¿O por qué es que se da esto? ¿Por qué hay tanto consumo de insectos en esta región? Bueno, una de las principales razones es porque en muchos países contamos con las condiciones ambientales idóneas para que los insectos se reproduzcan. Entonces, pues tenemos mucha biodiversidad, ¿verdad? Hay insectos disponibles en el ambiente y claramente, pues, los curiosos, ¿verdad? En nuestros antepasados, pues dijeron, bueno, ¿por qué no comernos este grillo? ¿Por qué no comernos este saltamontes, esta larva, etcétera? Porque están, pues los vemos en todo lado los insectos. Entonces, esto es una gran oportunidad, aprovechar las condiciones ambientales, más que todo en países que cuenten con climas tropicales. Los insectos usualmente pues crecen en condiciones de temperatura de 27 a 30 grados Celsius con una humedad de 50-60%. Entonces, pues en nuestra región hay muchas zonas con estas condiciones y obviamente es una oportunidad que podemos aprovechar. ¿Para qué? Para tal vez desarrollar sistemas productivos que no requieren tal vez tanta tecnificación como si se requiere en Europa, en países, por ejemplo, como Alemania, donde yo trabajé, donde pues hay 6 meses de frío, ¿verdad? Y durante esos 6 meses de frío hay que asegurar que los insectos tengan estas condiciones de temperatura de un país tropical. Entonces, claramente hay un mayor consumo de energía y se requiere de más ingeniería, de más automatización y estandarización. Y la segunda gran oportunidad, también basada en el hecho de que existe una tradición en Latinoamérica, es que podemos revivir el legado ancestral. O sea, podemos revivir esa tradición. ¿Cómo? Bueno, usando, primero que todo, entendiendo cuáles son los usos tradicionales, ¿verdad? De estas poblaciones donde ya se consumían insectos, cómo usaban los insectos, cuáles especies de insectos utilizaban, cómo las preparaban, con qué tipo, por ejemplo, de salsas las combinaban o las combinan, cómo las cocinan, etc. Y podemos usar ese conocimiento para desarrollar productos procesados, sí, innovadores, sí, pero basados en estos usos tradicionales.
Para eso claramente pues se requiere de investigar, se requiere recuperar el conocimiento existente y pues llevarlo a procesos más estandarizados. También podemos aprovechar esta tradición y este legado para nuestras campañas de mercadeo. Es decir, los emprendedores en nuestra región tienen una ventaja sobre tal vez emprendedores en países europeos, donde el público general está más desligado del tema del consumo de insectos y lo ven como una práctica muy lejana a ellos. En cambio, nosotros podemos decir, bueno, en una campaña de mercadeo voy a apelar a que muchos países de Latinoamérica cuentan con esta tradición, tal vez en mi país, aunque no sea una práctica común actualmente, sí lo es en algunas zonas o lo fue hace algunos años y se perdió por alguna razón. Pero podemos volver como a ese punto. Y por supuesto, innovar con otras especies de insectos que tal vez no se estén consumiendo tanto en otras regiones del mundo, porque no están disponibles en esas regiones del mundo, pero que tal vez sí las tenemos por acá. Muy bien. Ahora, existen retos muy importantes y que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de producción y comercialización de insectos. Acá pues enlisto las más principales y pongo aquí que son retos para Latinoamérica, pero realmente estos retos no son solo de nuestra región. Por ejemplo, la aceptación del consumidor es muy baja hacia los insectos y no solo es acá en Latinoamérica, también es en Europa, es en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque los insectos son vistos a nivel, por ejemplo, de la legislación solo como plagas. Y cuando uno trabaja en el sector de alimentos, en producción de alimentos, siempre lo que hemos intentado es eliminar los insectos, ¿verdad? Entonces se ve como algo que no se quiere tener en un alimento y ahora los estamos vendiendo como alimentos. Entonces hay que romper como una barrera muy grande, ¿verdad? De decir, bueno, no, ahora sí es algo que puede estar en nuestros platos. Hay un sentimiento general de asco hacia los insectos. Por ejemplo, pues me imagino que muchos hemos tenido la experiencia de encontrar una cucaracha y lo primero que queremos hacer es darle un zapatazo. Entonces, cuando uno va y le dice a alguien, ay, comer insectos, la imagen que se le viene es el zapatazo que le dio a la cucaracha. Entonces, bueno, otra barrera ahí importante. Y también hay una percepción de que los insectos son únicamente consumidos por personas pobres o personas malnutridas. Entonces, se tiene esta percepción de que es un tema de necesidad, de pobrecitos no tenían otra cosa que comer, entonces tuvieron que comer insectos. Entiendo que ellos lo tengan que hacer, pero eso no aplica para mí porque yo tengo otras opciones de alimento. Y eso pues no es así, claramente, ¿verdad? De hecho, una de las razones por las que muchas poblaciones consumen insectos es por su sabor, porque les gusta el sabor del insecto. Claramente pues hay poblaciones que sí, que los insectos son su principal fuente de proteína, pero no debería ser algo malo o algo, ¿verdad? O sea, como para tener vergüenza, sino más bien algo en lo que uno puede enorgullecerse de, uy, o sea, tenemos insectos disponibles, es una fuente de proteína que está en la naturaleza, está excelente que podemos consumirla. Entonces son muchas barreras que hay que romper y esto implica un esfuerzo importante en cuanto a educación del consumidor, en cuanto a convencimiento y probablemente también entender que al menos en el sector de consumo humano probablemente vamos a estar hablando de un nicho de mercado pequeño que puede ir creciendo con el tiempo, pero que sí requiere de esfuerzos importantes de convencimiento. El segundo reto
a tomar en cuenta es que las tecnologías de producción no están 100% estandarizadas. De hecho, estamos en un proceso de investigación y desarrollo a nivel mundial. O sea, no existe una empresa o un país que diga somos, o sea, sabemos todo sobre producir insectos. No, hay unos que pues han invertido más capital, hay otros que tienen mayor experiencia en la cría tradicional, pero ya como para una producción industrial con las cantidades de insectos que se requerirían si queremos llegar a alimentar pues a más personas y o animales, todavía hay mucho camino por recorrer. Lamentablemente, pues obviamente se requiere de inversión de capital importante para poder tener este espacio de investigación y desarrollo, y es ahí pues una de las razones por las que Europa se ha posicionado como la segunda región en el mundo, ¿verdad? En el sector de insectos comestibles, y es porque están recibiendo mucho apoyo a nivel gubernamental, se está invirtiendo muchísimo en investigación y desarrollo. Creando tecnologías, creando equipos, estandarizando procesos. En nuestra región, en este momento, pues hay pocos expertos en el tema de producción industrial de insectos. Y por supuesto, pues en la región siempre ha habido un problema de inversión, ¿verdad? De capital en investigación y desarrollo. Entonces eso pues va a ser más difícil que logremos llegar, ¿verdad? Al estado que se necesita de información y de estandarización de procesos, perdón. Hay otro reto importante y se está dando no solo en Latinoamérica, también en el resto del mundo, y es que hay un secretismo en el sector de emprendedores de insectos. ¿Por qué? Bueno, precisamente por este tema de que se requiere tanta investigación y desarrollo, y usualmente esa investigación la están haciendo los emprendedores, ¿verdad? Las empresas, por su parte, porque en otros sectores es la academia la que apoya estos procesos de investigación y desarrollo. En este caso es al revés, ¿verdad? Es la industria la que va como un paso adelante. Entonces, al ser así, hace que los emprendedores tengan miedo de compartir sus avances con otros colegas para que no les roben, ¿verdad? Pues todo lo que han adelantado, etcétera, y para tener una exclusividad en el mercado. Entonces eso hace que el conocimiento no se comparta y pues cada persona que llegue, ¿verdad?, a emprender va a pasar por los mismos obstáculos que el que inició hace 5 años atrás. Entonces eso es un poco triste, sí, pero bueno, es la situación del sector. Por otro lado, hay una falta de regulación que obstaculiza los esfuerzos de emprendedores y de investigadores. Los insectos, podemos decir que no están incluidos casi en ninguna legislación como alimentos a nivel mundial, y en Latinoamérica, pues a pesar de que hay países en donde se consumen tradicionalmente, ni siquiera se mencionan los insectos en la regulación, o sea, países como México, como Colombia. Entonces hay que empezar primero por cambiar nuestras leyes, decir, bueno, los insectos son reconocidos como alimentos, se pueden producir, se pueden comercializar, obviamente bajo estos estándares, y esto también dinamizaría más el sector y permitiría que más emprendedores pues puedan desarrollar productos y puedan crear sus empresas, porque en este momento hay una dificultad de formalizarse, ¿verdad? Es decir, si yo quiero ahorita producir insectos y venderlos, por ejemplo, en Argentina, no hay un marco regulatorio que me lo permita. Entonces, si lo hago, estoy haciendo algo
que algunas autoridades pueden ver como ilegal, cuando realmente no es que sea ilegal, simplemente es que no está mencionado en ningún lado. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo importante con las entidades regulatorias, ahí el trabajo de la academia junto con los emprendedores y expertos en el tema es importantísimo para poder avanzar hacia pues la legislación de los insectos. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones tomando en cuenta estos retos y oportunidades? En primer lugar, se requiere mayor investigación por parte de la academia. En Latinoamérica necesitamos, digamos, convencer, ¿verdad?, a los investigadores, a profesores universitarios de que le empiecen a dar más atención a este tema, de que inviertan recursos investigando sobre cuáles son las especies que se consumen en nuestros países, métodos de producción, que también empiecen como a dar más capacitación, ¿verdad? Por eso pues aprovecho para felicitar a la UTN por abrir este espacio, por abrir este curso que va a ser tan importante para poder desarrollar el sector en Argentina. Por supuesto, pues hay que hacer esfuerzos para actualizar la legislación local, que de esta forma se permita la producción y comercialización de insectos comestibles. Y recomiendo también hacer alianzas internacionales con Europa, con Asia y con África, una región que también está pues desarrollándose en el tema de los insectos comestibles, por supuesto gracias a sus condiciones climatológicas. Entonces, tal vez romper un poco ese secretismo que existe, ¿verdad?, en el sector y tratar de ir más allá y hacer alianzas tanto entre pues, emprendedores y expertos en Latinoamérica como a nivel internacional. Y por supuesto, importantísimo realizar campañas de educación y acercamiento al público general para pues romper todas esas barreras que existen con respecto a los insectos y de esta forma pues dinamizar también el sector, permitiendo que las personas pues estén más abiertas a comprar un producto a base de insectos si lo ven en el supermercado. Muy bien, eso sería por hoy. Ahora pues si tienen preguntas, con todo gusto las estaré respondiendo. Aquí pueden ver también mis contactos y si tienen alguna pregunta adicional y prefieren enviarla por correo, me pueden enviar un correo a antomoque@gmail.com. Y también los invito a seguir nuestra página de Instagram, nuestro perfil en Instagram, que se llama @entomoque. Ahí estamos compartiendo información relevante sobre el mercado de los insectos comestibles. Muchísimas gracias. Gracias, Mari, muchas gracias de parte de la UTN, de Rodri y mía, muchas gracias por estar acá, que sabemos que estamos en un horario distinto y muchas gracias siempre por la predisposición. Tenemos dos preguntitas acá en el chat. Una es de Oscar y nos dice qué piensan de la larva mosca común, de la Black Soldier, creo que está hablando, así que no sé específicamente a qué se refiere la pregunta, pero no sé a vos qué te hace ruido, o qué pensás, no sé tu punto de opinión al respecto de la mosca en general, calculo. Bueno, sería importante aclarar si sí se está refiriendo a la mosca común, porque también esa se puede utilizar y se produce, o si se está refiriendo a la mosca soldado. Sobre la mosca común no tengo mucha información realmente. Mi experiencia ha sido con la mosca soldado y como les mencioné durante la presentación, pues es una de las especies pues que se está produciendo más que todo acá en Europa, pero también en Latinoamérica. Pues en México, en Costa Rica, en Colombia hay emprendimientos ya produciendo mosca soldado. La gran ventaja de la mosca soldado es que se alimenta de desechos orgánicos y es sumamente eficiente. Entonces casi que uno le puede dar cualquier cosa de comer y ella feliz y sobrevive y se reproduce fácilmente.
y tiene contenidos proteicos importantes, del 50% aproximadamente, entonces pues es bastante interesante, ¿verdad?, para el sector. Bueno, pero sí, no sé si se refería a esta mosca. Esperemos que sí. Sí, ahí puso la mosca común, es verdad. La mosca Ok. común que vemos en nuestras casas, entiendo yo. Sí, sí, esa también, sí sé, sí, y sí se menciona, ¿verdad?, en reportes de que se puede utilizar. Sin embargo, pues yo no conozco ningún emprendimiento que esté produciendo mosca común y no se escucha mucho, pero sí sé que también pues se podría criar. Sí. Sí, sobre la mosca común se hicieron investigaciones y se usa, pero creo que al momento de decidir entre cuál te quedás, va a tener que ver el tema de la eficiencia. Quizás cuál es más eficiente en la conversión, cuál requiere menos tecnologías para el procesamiento, porque como dijo Mari, hay más de 2000 insectos comestibles, pero la industria parece que se limita a unos 5 o 6 especies, pero justamente porque son las que son más eficientes y tienen más oportunidades. Así que va por ese lado. Perfecto, perfecto. Exacto. Bueno, esperamos haber contestado la pregunta de Oscar. De todas formas, se puede seguir investigando y calculo que habrá más información científica respecto a la mosca común, pero entiendo que tiene que ver con esto, con cuán productivo es ese insecto y qué más tenemos, ¿no? Otra pregunta que nos hizo Azul es ¿qué calidad biológica tienen las proteínas de los insectos? Si es similar a las proteínas animales o vegetales como las legumbres. Sí, bueno, yo no soy nutricionista, no soy especialista en ese tema, pero sí se habla de que tiene una alta calidad, o sea, es una proteína de alta calidad. Y como también mencioné, una gran ventaja es que además tiene hierro aminoquelado. Entonces, no solo estamos hablando de la proteína como tal, sino que con la proteína va a venir este hierro aminoquelado, el cual es mayormente absorbido, o sea, se absorbe más fácilmente por el cuerpo en comparación con fuentes vegetales. Entonces es una gran ventaja, por ejemplo, porque ahorita también hay una tendencia mundial hacia el vegetarianismo, veganismo, pero los insectos están como en ese intermedio, ¿verdad? Porque claramente los insectos son animales, aunque a mucha gente se le olvida. Entonces no podemos meterlos dentro de que es una proteína vegetal, o sea, realmente es una proteína animal. Entonces, esa es la ventaja, es una proteína animal, pero con todos los beneficios de la producción sostenible. Entonces, están como en ese intermedio y por eso son una opción muy interesante para el consumidor que está pensando en pues, tener una alimentación más sostenible, pero al mismo tiempo poder obtener todos los nutrientes que requiere. Genial, sí. Yo asumo también que un poco lo que vamos a ver en el curso es más un paper, por ejemplo, que compara la carne vacuna con lo que sería el perfil nutricional de los insectos, y la proteína muy parecida en su perfil aminoácido a la de la carne, así que en eso no habría, digamos, mucha diferencia como para decir que una es mejor que en otra. Sí, sostengo esto que vos decís, que es una fuente de proteína cuya producción es más sostenible que la del ganado tradicional, y por ende, como toda proteína que no sale de una fuente animal, como las legumbres, son proteínas buenas, pero que hay que sumarle otra fuente de proteína para que sea una proteína completa, para que llegue a la proteína, como por ejemplo el huevo, que es 100% calidad biológica. Entonces eso pasa con las legumbres, y esto creo que es como para decir, bueno, puedo sumarle a mi alimentación, si es que estoy de acuerdo, por mi ética, mi moral y demás, además de mi alimentación vegetariana o vegana, sumarle esta proteína como para complementar un poco, sobre todo para los deportistas, como vos bien dijiste, las barritas energéticas, que es lo que más se necesita después de un buen entrenamiento, recuperar proteína. Así que en eso es bastante similar a la carne, no tan parecida a la proteína de las legumbres o de los frutos secos, que tienen, digamos, más deficiencias en ese sentido. Excelente. Muchas Rodrigo, gracias, ¿querías Ale. sumar algo? No, no, perfecto. Acá las expertas en nutrición son ustedes.
Bueno, vamos por otra pregunta. Jonathan te felicita obviamente por tu intervención muy completa y la pregunta de él es, conociendo que la falta de legislación deja a los emprendimientos en una zona gris en lo que es producción y comercialización, ¿cuál crees vos que podría ser una estrategia ideal para exigir la inclusión de los insectos en las legislaciones latinoamericanas desde los emprendimientos hacia los gobiernos? Ujú. Sí, una pregunta muy interesante, muy relevante, ¿verdad? Porque como menciono, pues si no tenemos legislación, el emprendedor pues tampoco puede hacer mucho, aunque tenga toda la intención, tal vez tiene los recursos, pero pues es un bloqueo. Yo creo que ahí la mejor estrategia es convencer, ¿verdad?, a los actores clave del ecosistema. Bueno, primero definir quiénes son estos actores clave, ¿verdad?, en nuestro ecosistema emprendedor en cada país, quiénes son los entes reguladores que tienen inferencia para cambiar cierta regulación. Suena fácil, pero a veces no lo es porque estas regulaciones son complejas y muchas veces hay más de un actor, ¿verdad?, que regula una regulación, valga la redundancia. Entonces, primero identificar quiénes son, luego pues acercarse a ellos con datos, con información, ¿verdad?, del sector, que vean cuál es la importancia de producir, bueno, consumir y producir insectos, que vean que es un beneficio a nivel económico, a nivel nutricional, a nivel ambiental, y que es algo que pues ya se está dando en otras regiones del mundo y donde también se están abriendo espacios a nivel regulatorio, como es el caso, por ejemplo, de Europa, que bueno, Europa es una región donde la ley es un poco compleja, ¿verdad? Y lo ha sido así también para el sector de insectos. Actualmente pues se abrió una puerta importante porque ya pues es posible legalizar, digamos, los insectos y comercializarlos, pero para llegar ahí hay que pasar por un proceso muy desgastante y que también requiere una inversión en investigación de parte de las empresas, porque hay que presentar una aplicación y hay que presentar cuáles son los peligros asociados, peligros a nivel microbiológico, físicos y químicos de la producción del insecto, demostrar que se están controlando estos peligros en su producción. Y bueno, este proceso de aprobación dura por lo menos 2 años. Entonces, bueno, ya hay 3 empresas que lograron ser aprobadas con 3 diferentes tipos de insectos, pero ha sido un proceso muy largo. Entonces, es importante, ¿verdad?, tener esas conversaciones desde ya, o sea, aunque haya, no sé, 2, 3 emprendedores en nuestro país, pues que se unan, primero que todo, porque si va a hablar cada uno por su lado, pues no van a lograr mucho. Lo importante es unirse, definir cuál es la prioridad, ¿verdad? Por ejemplo, definir cuál especie es prioritaria, cuál especie pues queremos producir principalmente, ya sea si es, por ejemplo, la mosca soldado, si es un grillo aqueta domésticos. Entonces, ir ya con una propuesta al ente regulador y pues iniciar las conversaciones, porque son procesos largos, no es que de la noche a la mañana pues ya el ente regulador va a decir sí, hagámoslo y ya no. Hay que redactar o cambiar, ¿verdad?, artículos de ciertas legislaciones y eso toma tiempo. Entonces, una experiencia que tuvimos en Costa Rica y fue muy satisfactoria fue que pues identificamos que habían 2 actores principales. Por un lado estaba el SENASA, que es el que regula todo el tema de alimentos de origen animal, y que sé que Argentina también tiene, ¿verdad?, el mismo ente con el mismo nombre. Por otro lado estaba el MINAE, que regula más temas ambientales, digamos. Entonces, ambos tenían inferencias sobre la producción de insectos, pero había como un hueco, ¿verdad? Esa zona gris, ¿verdad?, que mencionaba Jonathan. Entonces nos aprovechamos de esa zona gris, ¿verdad? Entonces también como que hay que saber por dónde entrarle, como decimos en Costa Rica, y se logró
Entonces, incluir a los insectos dentro de una lista de especies exóticas ornamentales. Y gracias a eso el proceso fue más rápido de lo que hubiera sido pues iniciar de cero, ¿verdad? En la creación de una regulación solo para insectos. Entonces, lo que hicimos fue como adherirnos a una regulación existente y anexarle la lista de ciertas especies. Fue un gran paso y ya gracias a eso, pues, las empresas pueden formalizarse, pero todavía necesitamos incluir más especies dependiendo de cómo se vaya moviendo el mercado. Y sobre lo que estabas diciendo, Mari, respondiendo también un poco a la pregunta de Jonathan, que está muy buena, les quiero contar el caso de Procens acá en Argentina, que refleja un poco cómo el sector emprendedor, el sector privado, puede aliarse con el sector público, con los entes regulatorios para llevar adelante las regulaciones. Que bueno, de hecho Procens es una empresa acá en Argentina que se dedica a la cría de mosca soldado negro, y lo que hicieron ellos fue eso, interactuar directamente con el SENASA acá en Argentina y con las entidades regulatorias y empezar a formar alianzas, empezar a enseñarles el modelo de negocios que tenía, el proyecto que tenían a futuro, para poder legislar todo este asunto, porque al ser un alimento tan novedoso, lo que pasa es que quizás en SENASA o en otras instituciones, el INTI, ANMAT en Argentina, quizás no tienen un protocolo de cómo encarar algo que es tan irregular, por así decir. Entonces hay que ponerse a redactar desde cero en muchos casos. Ahí, por parte del emprendedor, quizás la tarea más importante es poder captar la atención de estas instituciones. Acá en Argentina se logró, se está llevando adelante, la verdad que lo que hicieron en Procens es buenísimo, y de hecho vamos a tener una charla con ellos antes del inicio del curso, el miércoles 22, si no me equivoco, así que quizás podemos aprovechar luego para preguntarles cómo fue su experiencia, pero como bien dice Mari, cada país acá en la región latinoamericana quizás está encarando este tema de una u otra manera. En Costa Rica, ahora con esta legislación de los insectos ornamentales, quizás Colombia, acá veo que hay algunos que mencionan Colombia o México, lo están encarando de otra manera. Entonces está bueno que esto, puedan, uno como emprendedor o queriendo meterse en este negocio, pueda entrar en contacto con estas instituciones. A veces es un poco complicado, pero siempre se encuentra a la vuelta. Y quizás en el momento en el que tengamos un país, acá en Latinoamérica, que tenga ya regulado esto, la producción, el procesamiento para consumo animal humano, sirva de referencia, de modelo a seguir para el resto de la región. Porque hoy en Argentina, Costa Rica, que son Chile, que son los países que más están llevando adelante la regulación, Brasil también, estamos tomando de referencia a Europa. Entonces quizás cuando ya haya un referente latinoamericano, abra todo el paso al resto de la región. Así que eso me parece súper importante a tener en cuenta. Excelente, Rodri. Gracias, Mari, gracias, Rodri, por los aportes. Otra pregunta para Mari, acá de Juan Martín. Nos dice que, a partir de tu experiencia, ¿qué te parece a vos, digamos, a partir de qué volumen de producción considerás que una empresa de ciclo completo puede llegar a ser rentable para cubrir gastos y empezar a ser rentables, sobre todo con lo que es alimentación animal? Sí, estaba leyendo esa pregunta, súper interesante, pero muy difícil de contestar. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque los datos económicos de las empresas no se conocen, de las empresas que están en el sector de insectos. Nuevamente, repito, el sector pues teme compartir estos datos. Entonces, lo poco que hay a nivel de estudios económicos, porque además hay muy poco en este tema, es muy teórico, ¿verdad? Yo trabajé en una empresa de mosca soldado y, a ver, tampoco, es decir, la empresa tiene ya aproximadamente 5 años en el mercado y aún están viviendo, digamos, de inversión de capital de forma privada. O sea, no es que la empresa ya sea rentable por sí sola. Entonces,
Depende mucho también de qué tan tecnificado es el sistema productivo, ¿verdad? De dónde está la producción. No es lo mismo costos de producción en Alemania que en Perú, en Argentina, en Costa Rica, etcétera. Entonces, es difícil de contestar, pero definitivamente hay que llegar a por lo menos un mínimo de 1 tonelada por día para empezar a decir que estamos en un rango donde tal vez se puede, pues no voy a decir ser rentable, pero sí jugar en canchas más grandes, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Creo que va un poco de la mano de que se empiece como a hacer más público todo esto y de que el ganado, o sea, la alimentación animal sea cada vez más conocida y más se involucre este tipo de alimentos para el ganado, y de ahí va a ir entre la demanda y la oferta. Yo creo que es, Exactamente. digamos, para los que estudiamos alimentos, esto es el futuro que ya llegó, pero es el futuro. Se va a tener que buscar otro tipo de forma de alimentar a los humanos y al ganado. Por ende, quizá ahora suene peligroso hacer una inversión de este tipo, pero es peligroso porque todavía la legislación no está de la mano de esto. Y como vos decías, la parte ética, la parte cultural que tenemos. Entonces, bueno, va un poco de la mano de eso, pero está buenísimo, creo, desde mi parte, empezar a introducirnos en este tema, y si tenemos ganas de emprender, por lo menos ir conociendo el sector, ir conociendo los productos, irse metiendo para que cuando esté legalizado, por así decir, ya está, ya sabemos, ya salimos al mercado con un producto que ya está probado, que podemos ir haciendo todas las pruebas piloto. Bueno, todos los que nos van a contar los chicos de Prosense, creo que va a estar bueno para motivar a aquel que diga, bueno, esto vale la pena. Pero hay que pensarlo que, bueno, faltan un par de años para que esté bien asentado, como cualquier otra industria que conocemos hoy en día, que tiene años de expertise en el mercado. Y bueno, que es algo nuevo, como puede pasar con la carne de laboratorio, como vos dijiste, o con otro tipo de productos que se están conociendo hoy en día, pero que bueno, todavía no explotó, porque no se puede. Sinceramente creo que hay millones de personas que les encantaría estar con esto, pero hay una traba, que es la parte legal, que es la que tenemos que terminar de, creo que, desatar para poder salir al mercado como cualquier otro producto. Así que bueno, me parece que está bueno en ese sentido. Sí, tal vez para también mencionar la traba en la parte legal, pero también hay una traba de parte del mercado. Los clientes digamos, concentrados animales están acostumbrados a comprar grandes cantidades de fish meal, bueno, de harina de pescado, de soya, a precios sumamente bajos, porque son commodities, ¿verdad? Entonces son productos que ya, digamos, no se diferencia tanto en su calidad, en su valor agregado, no, es 100% precio. Entonces, cuando entramos con los insectos a competir en este mercado de commodities, pues es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque nos van a pedir grandes volúmenes, ¿verdad? Por un precio sumamente bajo. Entonces, ahí es un juego entre qué tan desarrollado está mi sistema productivo, ¿verdad? Para poder cumplir con las demandas de estos posibles clientes, pero a los precios a los que me están pidiendo. Entonces, usualmente ni siquiera llegamos a poder suplir la demanda de un cliente. Entonces, ahí hay como, ¿verdad? Esa barrera comercial de, ok, es que no le puedo vender porque no tengo el volumen, pero si no le vendo, no sobrevivo. Entonces ahí es donde está ese juego, y por eso es que el sector del pet food se está dinamizando tanto, porque en este sector pues los volúmenes no son tan altos, ¿verdad? Como en el sector del ganado, en el sector avícola, donde son empresas pues multinacionales que no le van a comprar 10 kilos, 100 kilos, te van a comprar miles de toneladas. Entonces, por ahí también explorar, tal vez, pues buscar, ¿verdad? Estos nichos de mercado donde podemos jugar más con precio, más con temas de empaque, con temas de valor agregado, y no solo con el precio bajo. Exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta más de parte de nuestros oyentes? Muchas gracias a todos por participar hoy. Ahí Rodri dejó en el chat
toda la data si se quieren inscribir en el curso que va a empezar ahora en junio, en unos días, y bueno, en breve vamos a tener también la charlita con los chicos de Prosense, que los invitamos a todos, se van a enterar por las redes sociales cuando se haga, así también podemos tener que nos cuenten ellos cómo fue todo su proceso y compartir todo lo que es economía circular. Ahí Erika, Mari te pregunta, en cuanto al rendimiento de obtención de harina de insecto, ¿es mejor o menor al de harina de legumbres? Interesante pregunta, no he hecho la comparación, sinceramente, y hasta el momento, bueno, no he leído ningún reporte donde se hace esta comparación. Me quedo con la tarea, no sé si ustedes sí han leído al respecto o si van a mencionarlo en el curso. Sí, a ver, eso igual lo vamos a ver en el curso, en una de las clases. Hoy en realidad es más rentable obtener harina de legumbre, pero por un tema de costos. Hoy la producción de insectos no puede alcanzar lo que es el volumen de producción de legumbres, porque se trata, como decimos, de algo tan novedoso. En muchos países todavía está en fase de investigación, hay emprendimientos, quizás no hay negocios tan asentados. Entonces, hoy, económicamente hablando, es más rentable la harina de legumbres. Si hubiera inversión que permita escalar la producción de insectos, ahí se puede alcanzar fácilmente, incluso quizás hasta superarlo. ¿O no? No se trata de decir es mejor el insecto que la legumbre, pero hay que tener en cuenta que el insecto es un animal que aporta nutrientes que no tenés en las harinas vegetales. Entonces, si se compara la calidad, incluso a veces los métodos de obtención desde el punto de vista de desarrollo sostenible, el insecto puede resultar mucho más eficiente que otras fuentes. Pero bueno, eso en el curso lo vamos a ver, vamos a hacer una comparación entre alternativas a la carne, así que lo vamos a profundizar luego para los que estén. Buenísimo, gracias, Rodri. Y Mari, si querés dejar tu correo por si alguien te quiere contactar o hacerte Las alguna redes pregunta sociales. puntual? Claro, aquí se los anoto en el chat. Buenísimo. Perfecto. .gmail.com. Gracias, Mari, muchas gracias. Bueno, Gracias, si no hay Rodri. ninguna pregunta, ya los liberamos, la liberamos a Mari, que deben ser... ¿Qué hora es allá ahora? ¿Son las 6:15. 6 y 6:15 de 15? la tarde, sí. Y No contanos está qué tan se mal. hace a las 6:15 un sábado en Alemania, por favor. Dar una charla de insectos, eso es lo que se hace. ¿Pero se cena? ¿Ya se cena hasta ahora? ¿O ya es tarde, es temprano? Bueno, ¿Merienda? ahorita estamos ya con tiempos de verano, entonces anochece a las 9:30. Ah, Eh, bueno, los alemanes sí cenan como a esta hora, a 7 de la noche, yo ceno como a las 8:30. vos cenás de latinoamericano, claro. Sí, exacto. Horario No es latinoamericano. tan fácil. Está muy bien. Bueno, se toma una cervecita hoy, se toma un gin tirado, Algo, una cervecita. una Sí, cervecita alemana. usted. Perfecto, perfecto. Ahí está. Cristina, te pasamos esa data por las redes de la UTN. Creo que está ahí, puso Rodri la información, ¿no? Acá para consultas. Sí, si querés podés consultar ahí al número de WhatsApp, Cristina, y ahí te pasan toda la información completa. Ahí lo reenvío el mensajito de Rodri. Ahí te van a pasar toda la info del curso. Bueno, estamos entonces, ¿no? Creo que no hay ninguna pregunta más. Ya la liberamos a Mari, que nos brindó muy amablemente su tiempo, sus conocimientos y su experiencia, y seguramente la vamos a volver a tener en algún momento del curso como invitada o participando y que nos traiga más info, más experiencia, que está buenísimo. Agradecerte nuevamente, agradecerle a Rodri también, a la UTN que nos brinda este espacio, y bueno, todo aquel que se quiera anotar, ahí tiene los datos. Vamos a tener otra charla, así que también los vamos a estar notificando. Mari invitadísima a la charla también con los chicos de Prosense. Y bueno, nada más, Rodri, algo más para que me estoy olvidando. Estamos. Cualquier duda que tengan, que les surja después o que se hayan quedado ahora con las ganas, escriban ahí al chat de la UTN por las redes sociales. Si quieren nos pueden seguir en LinkedIn y también pregúntenos y con mucho gusto les respondemos. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron, a la UTN,
a Mari por tomarte tu tiempo. La verdad que la charla estuvo buenísima. Muy Así buena. que, como dice Ale, esperemos volver a tenerte algún día de invitada, quizás dentro del curso. Ojalá. Todo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un lindo día. Y vos, Mari, una linda tarde. Gracias. Tarde, lindo Bien. fin de y nos vemos en el próximo seminario que tengamos. Excelente. Suerte en el Chau, curso. chau. Nos vemos. Bye. Gracias.